El día viernes estuvimos tocando un tema que consideramos que era adecuado, ¿verdad? El tema de no ser piedra de tropiezo. Y pues bueno, comentábamos acerca del tropiezo que nosotros los creyentes, y le ponía yo temor a equivocarme, pero bueno, de los malos creyentes les ponía yo ahí. ¿Y por qué malos creyentes? Porque, bueno, creemos, pero lo hacemos mal. Son malos creyentes. A nadie nos juzga que nos pongan como malos creyentes, ¿no? Pero a veces nos convertimos en eso cuando no somos cuidadosos con lo que hacemos para con los demás. Acuérdense que nuestro Señor nos dice que hay que amar a los demás, ¿no? Amar a los demás, amar al prójimo. Y cuando nosotros golpeamos muy duramente, recriminamos a alguien, estamos precisamente haciendo eso, ¿verdad? Ser piedra de tropiezo para los débiles. Y yo comentaba que débil puede ser, ¿verdad? Desde un niño que no tenga suficiente conocimiento, ¿verdad? O no esté fortalecido en lo que es la palabra, y que puede ser que seamos un tropiezo para esas personas. Es importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? Esto ya lo estuvimos viendo desde el viernes. Nada más les estoy haciendo un pequeño resumen en corto tiempo. Y veíamos algunas citas de nuestro Señor Jesucristo, como Él ya detectaba este tipo de cosas en los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? Y cómo más atrás de nuestro Señor Jesucristo, cuando en la ley precisamente habla de cómo debemos proceder con la gente que no tiene los sentidos como nosotros. Se refiere al sordo y se refiere al ¿qué otra? Al sordo y al ciego, gracias, al ciego, como la ley, nuestro Dios, no la ley, bueno, nuestro Dios sanciona muy, muy duramente estas cosas, y esto, vale la pena verlo, que nosotros sin querer ayudar a alguien, lo volteemos duramente, y esto no es adecuado. Nuestro Dios lo ve así, de esa manera, ¿verdad? Entonces, no quisiera volver desde el principio, nada más hacer un pequeño resumen, y detalles. Déjame ver aquí. Mire, una clasificación, como clasificación aquí te debe dar algunos opciones. Sí, y también les estaba diciendo acerca del apóstol Pablo. Les ponía yo un ejemplo, ¿verdad? Pablo trabajaba, ¿verdad? Les decía yo que Pablo, cuando trabajaba, cuando hacía sus predicaciones, más que nada, procuraba
tener siempre un testimonio bueno con tu ventana. ¿Viste? Ponle la batalla, la compleja. Pues sí, como Pablo en su ¿verdad? Procuraba tener un testimonio bueno. Y comentaba yo que pues nada era a la gente creyente y también para la no creyente. Y les comentaba a ustedes que nosotros debemos ser de manera semejante, ¿no? De manera semejante porque era semejante, o sea, Pablo nos pone el ejemplo. Sí se ve por ahí mi hermanito Saúl. Ya estaba ¿Aún no se ve? Ya se ve. Ya se bueno, ve. Entonces, sí, gracias Sammy. Nos auxilió Sammy ahorita. Bueno, entonces, como Pablo propone un testimonio de la gente de la iglesia, a pesar de que la gente de fuera lo impugnaba, para esa gente, como que Pablo era una persona que no se sujetaba a las autoridades, ¿verdad? Así lo hacían ver ellos, como Pablo pues trataba siempre de acordar como nuestro Señor Jesucristo, con la verdad ante todo, ¿verdad? Ante todo lo que digamos debe ser con la verdad. Y toda esa gente que estaba alrededor del apóstol Pablo, ¿verdad? Él buscaba no ser tropiezo para nadie. Y nosotros de la misma manera, ¿verdad? Por un lado nuestro Señor Jesucristo dándonos ese ejemplo, por otro lado el apóstol Pablo, de la misma manera debemos actuar, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos en la lámina 5. Creo que sí. ¿Quieres leer, por favor? A ver quién está por ahí. Mi hermanita Gloria, ¿quieres leer Romanos 14, por favor? Del 12, 13, 14. Sí, ahí está resumido. Pero que a mi lente le falta un hoyo aquí. Ay, Dios. Mi lente le hace falta. A ver, Romanos 14, 12, 15. ¿Esa quieres? Sí, por favor. ¿No? Romanos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo. Tu ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bien. Vean entonces, Pablo aquí nos da una serie de instrucciones y nos hace ver precisamente esa condición de no ser piedra de tropiezo. Dice él en la primera idea, dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué es esto? O sea, todo lo que nosotros hagamos y no hagamos,
digamos o no digamos, ¿verdad? Todo esto somos responsables. Y el que nosotros hagamos bien, porque es de las instrucciones que nos da nuestro Señor Jesús a través de su Evangelio, ¿verdad? Es que precisamente dice que cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hagas, ¿verdad? Es la primera idea. La segunda nos dice que ya no nos estemos juzgando uno al otro. Comentábamos que hay muchas denominaciones y que generalmente vemos deficiencias de las diferentes denominaciones. Yo no quisiera hablar ahorita de cada una de ellas, pero luego estamos viendo, ¿no?, la crítica. Y bueno, cada quien lo entiende como quiere entenderlo, o como cree que es lo adecuado entenderlo. Y así como nosotros hombres somos diferentes, crean lo que tenemos diferente manera de pensar. Y muchos vemos muy importante algunas cosas y otros no lo vemos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros entre nosotros empezamos a atacarnos? Que es muy común que eso pase. Bueno, yo no me sujeto a la idea de comida o no comida, ¿verdad? Porque creo que las cosas no son así. Y así es nuestra doctrina, precisamente. Entonces, el que quiera hacerlo, que lo haga. Cada quien es libre de hacer lo que quiere hacer, o cómo agrada al Señor. El mismo Pablo decía, unos comen carne, otros no comen carne, unos reposan, otros no reposan, ¿verdad? Y cada quien lo entiende como puede entenderlo, pero sí, lo importante que dice Pablo es que todos lo hacen para Dios. Eso es lo importante. Entonces, dicen por ahí, ¿cuántas denominaciones hay en el mundo? Yo, cuando escucho eso, yo digo, N+1. O sea, mucho, un gran número, y que se sigue sumando, por eso es el +1. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos a criticar a nosotros mismos, los creyentes, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que no vas a terminar de estar siendo crítico, ¿verdad? Dice la cita aquí de Pablo, dice, no poner piedras de tropiezo o ocasión de caer al hermano. Si el hermano cree eso, pues que siga creyendo eso, ¿no? Eso va a hacer que él agarre fortaleza espiritual y que empiece a portarse bien, que esa es la idea fundamental de la Escritura, que el hombre enmiende su camino. El viernes decía yo, hay gente que dice arrepentido, y créanlo que sí somos arrepentidos, no nos hagamos poco si nos dicen que somos arrepentidos. Sí somos arrepentidos, nos hemos arrepentido de nuestro proceder, de nuestra manera de pensar, nos hemos arrepentido, ¿verdad?, de la idea que teníamos de nuestro Dios. Y hoy nos damos cuenta cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es amor y es armonía, nuestro Dios es seguridad, nuestro Dios es libertad. Y todo eso lo da nuestro Dios. Y a veces pensamos que no es así, que nuestro Dios es sujetador, que nuestro Dios es a fuerza, que nuestro... No, creo, hermanos, que no es así. ¿No? Y este cambio, ¿verdad? Ese cambio de pensamiento nos hace a nosotros libres. Nuestro Dios no nos pone sujeción, nos dice lo que conviene hacer, ¿verdad? Cómo proceder, nos dice, los pasos a seguir.
pero no quiere que estemos amarrados, que estemos a fuerza, que estemos temerosos. No, Señor. Sí, va a venir nuestro Señor y va a haber un fin del mundo, y tal vez varios vayamos a sufrir, pero créanle, hermanos, que nuestro Dios nos va a librar. ¿Por qué? Porque hay que tener la fe segura. Acuérdense que en el caso de Daniel, decían, le quisieron imponer a Daniel, y Daniel, ¿qué cosa dijo? ¿Verdad? Mi rey, yo temo a Jehová, ¿verdad? Y voy a seguir adorando. Y aunque me digas que no lo adore porque está prohibido hacerlo, lo voy a seguir adorando. ¿Y qué le hicieron a Daniel? De castigo lo metieron en un lugar en donde era un horno. Bueno, un foso y el horno, pero lo sometieron a castigo, ¿no? ¿Y qué cosa? Al meterlo en castigo, ¿no? Resulta que nuestro Dios salva, ¿no? Así como aquel hombre que le dijeron, mata a tu hijo, y él obedeció porque era fiel a su Señor, y él estaba levantando la daga sobre el muchacho cuando nuestro Dios envía ángeles para que no lo hicieran. Entonces, esta seguridad que tienen estos hombres, esta seguridad es la que nuestro Dios quiere en nosotros. Esa fidelidad, ¿no? En donde no le faltemos al respeto a Dios. Dice la tercer renglón, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí. Fíjense lo que dice Pablo, él confía en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí. Pero si hace ver, y dice, mas el que piensa que algo es inmundo, bueno, pues para él lo es. Entonces, vean qué pensamiento de Pablo. Pablo libre totalmente. Pero si alguien cree que así es, bueno, pues para él es así. Si hay una denominación que dice que vamos a vivir en la tierra, bueno, pues para mí no, pero para ellos sí. Bendito es el Señor, ¿no? Que así lo crean. Dice, para él lo es, ¿no? Porque así lo cree él. Y también habla de la comida, y de la comida es bien importante porque miren, les comentaba yo, ¿quién no come? Todos comemos, ¿no? Entonces dice, no hagas que tu comida, por tu comida, se pierda aquel que Cristo ha sacado, ¿verdad? Y ha traído para vida. ¿Por qué? Porque ese que nuestro Señor ha sacado para vida, pues está pequeño. Cree que como nosotros tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y tenemos el conocimiento, bueno, pues ellos lo hacen bien. O tal vez también digan, no, pues lo están haciendo mal, y si lo hacen mal y son ellos, pues yo qué puedo hacer, ¿verdad? Y empezamos a confundir a los demás. Entonces aquí Pablo nos hace ver, ¿verdad?, que no se pierda aquel fruto por procederes nuestros, por pensamientos nuestros, por diretes nuestros, o sea, que nosotros digamos algunas cosas. Y esto, pues precisamente son de las cosas que Pablo hacía ver. Y quise apoyarme mucho en esto porque Pablo es de los propulsores en esto, ¿verdad? En esta idea, esta enseñanza.
Berito, ¿nos quisieras leer, por favor, la cita de Colosenses 3, del 1 al 4? Sí, hermano. Gracias. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Gracias, Vero. Vean, de la misma manera aquí, nuestro Señor Jesús dice, nos hace ver así y nos dice, si ya resucitaste con Cristo, fíjate, si ya resucitaste con Cristo, y yo puedo decir, no, pues sí, yo estoy resucitado porque el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable y estoy confirmado con el bautismo. Si esto ya pasó en ti, dice, busca las cosas de arriba. Y no quiere decir que andes buscando allá en las azoteas, no, sino busca las cosas de nuestro Dios. Dice, busca las cosas de arriba. Después confirma otra vez y dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y las cosas de la tierra, hermanos, es la crítica, el decir, esto te queda mal, esto te queda bien, cosas que son secundarias. Y que lo primordial son las cosas de arriba. Es más importante, ¿verdad?, que yo no hiera a uno de mis hermanos. Es más importante primero, ¿verdad?, el hacerle ver que nuestro Dios nos ama, que Él es amado de nuestro Dios, que se sienta así amado, y después criticarlo, que trae mala barba, que trae las chinguiñas, o cosas sin importancia, triviales de secundaria. Entonces, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Usted va a decir, bueno, de la tierra es que se ve también, pero las cosas de arriba también se ven, hermanos. Y se ven las cualidades que uno debe tener como creyente mismo. Concluye aquí Pablo en Colosenses, dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una de las maneras. A ver, Benito, por favor, adelante. Yo quería hablar de lo de que poner las cosas de arriba, no de la tierra. O sea, me refiero más que nada a que Dios siempre está en nuestra mira, o sea, siempre nos está viendo lo que hacemos, si lo hacemos mal, si lo hacemos mal o si lo hacemos bien, o sea, Él nos va a ver. Entonces es primordial hacerle caso a Él, no a los que están aquí con nosotros en la tierra. O sea, más importante, siempre Él es el primero en que debemos confiar y hacerle caso más que nada. Eso es, Benito, gracias. Gracias. Es como cuando vamos a cometer un error y nos estamos dando cuenta. No pensemos que al cometer el error me va a ver el hermano, me va a ver mi mamá, o me va a ver mi padre, o me va a ver mi esposo. No piensas en eso. Piensa que te va a ver Dios. Porque los demás, bueno, pues no son importantes. Los demás no son importantes. El importante es nuestro Dios. Y si tú fallas, te ve Dios. Así como dice Berito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque bueno, si me ve mi hermano y me ve mi padre, pues sí es importante, pero lo importante es Dios. Dios es el que a nosotros nos incumbe el quedar bien, ¿verdad? Entonces así, por eso Pablo lo pone, dice, y habla y dice que si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿verdad? O sea,
haber muerto entre comillas, porque estamos con Cristo. Dice, nuestra vida está escondida. Entonces, estamos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él norma lo que nosotros hacemos. ¿No? Dice, y todavía el apóstol, aquí es más convincente, dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, o sea, cuando nuestro Dios esté verdaderamente dentro de nosotros. Dice, entonces, vosotros también seréis manifestados en gloria. O sea, cuando Cristo nos mueva verdaderamente, nosotros vamos a ir directamente a la gloria. ¿Por qué? Porque ya somos movidos por nuestro Señor Jesucristo. A ver, quiere hablar Pola. Lo voy a estudiar con ustedes. Respecto a lo que dice Vero, sí es muy importante tener como centro a nuestro Dios Jehová. Dice en Mateo 6:32, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Todo lo que hagamos, así un vaso de agua demos, se nos multiplica porque el Señor no se queda con nada. Yo anteriormente se les había dicho, todo lo que hacemos seguimos debiéndole. Yo, gracias a nuestro Dios Jehová, pude recibir todas las bendiciones que quizás ni me merezca, porque a lo mejor no he hecho a la altura de lo que Él quisiera, pero todo lo que he hecho ha sido multiplicado, porque nuestro Dios jamás se va a quedar con nada, nos da de más y seguimos siendo deudores. ¿Qué vas a hacer con ustedes? Bien, qué bueno. La siguiente cita nos hace ver acerca precisamente de los tropiezos. Aquí la siguiente cita es el Salmos de David. Y vean esto, son cortas palabras, pero la idea es grande. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Comentábamos que nuestro Dios nos procura, y que cuando el pueblo tiene conocimiento, ¿verdad?, se equivoca menos. Y aquí David dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Quiénes son los que aman la ley de Dios? Los que conocen la ley, los que estudian la ley. No quiere decir que un iniciante, ¿verdad?, en el Evangelio, no ame al Señor. Sí lo ama y lo puede amar, ¿verdad? Pero los que aman la ley de Dios son los que conocen a Dios. Y estos que conocen a Dios, que son los verdaderos creyentes, dice, no hay para ellos tropiezo. O sea, ¿por qué? Porque está el conocimiento. Dice el inicio de la cita, porque tienen mucha paz. Los que aman a Dios, los que aman la ley de Dios. Así decía David, ¿no? ¿Quieres leer Jeremías, por favor? ¿Sí lo puedes leer o...? A ver. Polita va a leer Jeremías. A ver, permítame. Jeremías 18:15. Lo va a leer Polita. 18:15. 18:15. A ver, o si quieres leer. Porque no puedo leer ahí. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es verdad, vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Gracias. Vean cómo aquí nuestro Dios a través de Jeremías nos hace ver esto, que se ajusta claramente a los días actuales. Dice así, mi pueblo me ha olvidado. Muchas gentes no saben
En general. Y mucha gente no sabe, no quieren saber, ¿verdad?, acerca de nuestro Dios. Lo desprecian. Vamos Y a veces nosotros mismos también sucede. Lo despreciamos por hecho. ¿Por qué? Porque nos portamos mal, porque no tomamos en cuenta su palabra. Dice, mi pueblo me ha olvidado. Y fíjense, dice esta acción, queman incienso a dioses vanos. Dioses que no tienen provecho. La vanidad es sin provecho, ¿no? Dice, se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, de las antiguas sendas, en las cuales se amaba al Señor, se han desviado. Y luego dice, andan por senderos y no por calzada. La calzada es un camino, ¿verdad?, que ya lo hicieron para eso mismo, para caminar. Y los senderos son los caminitos que vamos por el campo y al pasar y pasar, quemamos la maleza, quemamos lo que hay en el camino y hacemos el surco de tierra, ese es el sendero, ¿no? Entonces, aquí Jeremías lo compara uno con otro y dice, el camino verdadero, que es el camino de calzada, hecho precisamente para caminar, lo comparan, ¿verdad?, y se vuelven a los senderos. ¿Por qué? Porque no tenemos, me refiero al hombre, ¿verdad?, no tenemos el sentido bien puesto y no tenemos el conocimiento y nos vamos por senderos en lugar de por calzadas. Entonces, nos olvidamos de lo bueno y agarramos lo vano, lo que no sirve, lo que no es efectivo, lo que no nos escucha, porque nuestro Dios nos escucha. Y dioses vanos, ¿verdad?, de madera o de cemento o de yeso, esos dioses son dioses vanos que no te escuchan. Dice el Salmo, ¿verdad? No te escuchan. Y esos son vanos porque les pides y les pides y les pides y no te oyen. ¿Por qué no te oyen? Porque el yeso no oye, el cemento no oye, la madera no oye. Quien oye es el Dios verdadero, nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestro Dios? La gente lo tiene olvidado. Y preguntas, oye, Jesús, un hombre que lo mataron. Y algunos dicen que porque tenía ideas revolucionarias, y no. O sea, vean toda la basura que el hombre saca cuando se habla de hechos que ya están hechos. Ya la doctrina de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo es una doctrina hecha. Son de las doctrinas más fuertes, mundiales, de lo que pasó. Sin embargo, seguimos, y hablo de la raza humana, sin dar crédito a estas cosas. A ver, vamos a dar lectura a de Mateo. ¿Quién quisiera leer por ahí? Yo leo. A ver, adelante. Te escucho. ¿Qué número, hermano? Mateo. Es Mateo 16, del 21 al 23, por favor. Dice, desde ese tiempo en adelante, Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas y ser muerto,
y al tercer día ser levantado. Con eso Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás este destino. Pero él, dándole la espalda, dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Hasta ahí, ¿No? Sí, gracias. Esther. Entonces, otro de los hechos de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hechos que vean que Él sabía lo que venía, Él sabía que lo iban a maltratar, inclusive a matar físicamente en cuerpo, ¿verdad? Tanto maltrataron su cuerpo. Entonces, dice la cita, dice, Jesús empezó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí se iba iba a decir a gestar, no, se iba a lo que él tenía esta encomienda del Padre, ahí en Jerusalén. Y él sabía, por eso dice, a declararle a sus discípulos, le empezó a decir, ¿por qué? Porque ya su hora estaba llegando de ir ahí en Jerusalén. Y dice, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿verdad? Padecer con estas gentes y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Esto le estaba él dialogando, platicando a sus discípulos. Entonces, los discípulos que todo oían, porque hablaba el maestro, Pedro le dice que ¿qué? Le dice, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Porque él les estaba diciendo lo que iba a pasar. Ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca, como para decirle, no vayas a Jerusalén, porque te van a matar y te van a maltratar, ¿verdad? Era lo que le quería decir Pedro, y yo creo que cualquier alumno procura a su buen maestro si algo le va a pasar al maestro. Este es un proceder de este alumno, un buen proceder para su maestro. Sin embargo, vean cómo lo califica Jesús. ¿Saben por qué lo califica Jesús de esta manera? Porque de por sí, hacer ese sacrificio en la carne con nuestro Señor Jesús es una condición difícil porque es en carne. O sea, no por ser hijo de Dios no le iba a doler las cosas, sí le iba a doler porque tenía carne igual que nosotros, cuerpo igual que nosotros. No hay nadie que se golpee en el cuerpo y no le duela, a menos que sean de esos que se acuestan en vidrio y que meditan para que no les duela, pero yo creo que sí les duele, nada más que meditan para que pues, trate de ser menos el dolor, pero las cosas ocurren en cuerpo, ¿verdad? Entonces ya le iba a pasar esto en cuerpo y él está diciendo, ten compasión de ti, que no te vaya a pasar esto. Entonces él lo ve como alguien que le está poniendo un tropiezo y lo califica y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ya me imagino cómo Pedro le cayeron esas palabras, porque Pedro quería procurar a su maestro, cuidar a su maestro, ¿verdad? Y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Lo calificó el Señor como Satanás. ¿Y por qué? Dice, me eres tropiezo, no me digas esto, porque puede ser que te haga yo caso. No, Jesús no le iba a hacer caso, ¿verdad? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios o en las cosas de arriba,
sino tú pones la mira en las cosas de los hombres o de la tierra. O sea, él al decir, sí, voy a sufrir, pero grandes cosas van a venir. Entonces, no me interesa lo que pase por este cuerpo, él ha de estar pensando, sino lo que va a venir. Y hermanos, lo que vino o lo que va a venir es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo en el cual el pecador que somos nosotros, ¿verdad?, queda eximido de culpa, porque la sangre de Jesús derramada nos limpia esas culpas, nos lava de ese pecado. Entonces, lo que venía ahí, el Señor sabía lo que iba a pasar, sabía que le iba a doler, pero también sabía lo bueno que iba a ser para la tierra su sangre. Y digo la tierra, raza humana. Entonces, por eso lo ve así, porque dice, ok, yo voy a hacer algo que mi padre me está encomendando, pero pues también me va a doler. Pedro tal vez no va a Jerusalén, porque va a procurar su cuerpo, porque no quiere sufrir, y cualquiera diría, pues está bien. Pero él tenía una encomienda más grande, una responsabilidad mejor: ser el salvador del mundo, de la raza humana. Y esto es algo hermoso y maravilloso que lo hizo. Por eso siempre hemos comentado, Jesús triunfa cuando muere en el madero. Triunfa. Son de los triunfos más hermosos de Jesús, de la cristiandad. Algo que no se puede de buscar las razones, pero a todo el que se acerca a Jesucristo. Siempre y cuando nos acerquemos confiadamente, nos acerquemos a nuestro Padre y a su Hijo, el cristianismo. Este hecho, dice Mateo 18, dice, si tu mano sácalo, échalo de ti, porque te es mejor, porque te es en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor que entrar con un solo ojo en la vida. Lógicamente que bueno, si Dios, oye, mi ojo está viendo cosas que no debe ver. ¿Por qué? Porque no son para vida. Está haciendo acciones que no deben ser, porque no son para vida. Es mejor que entremos al reino sin mano y sin ojo. Y dice que saca tu ojo y corta tu mano, para que entres al reino sin algo que te va a hacer que no llegues. Lógicamente, hermanos, la mano ni voy a sacar el ojo, pero eso sí me hace pensar que esto que estoy mirando o esto que estoy haciendo no conviene para mí. Y que si no paro de hacer esto o de ver esto, mejor es mocharnos al cabello. Dice Jesús. Esto nos da
buenos pensamientos. Aquel que sigue viendo o aquel que sigue haciendo cosas que no convengan. A la mujer que la querían apedrear. ¿Quién te acusa? Nadie, porque todos se fueron. Yo tampoco te acuso. Vete y ya no lo hagas. Ya deja de hacerlo. De la misma manera, nuestro Dios con nosotros así es. Vamos a continuar para el miércoles. Que Jehová, Jesús y